Este tema 6 de Derecho Constitucional, Derechos del ámbito personal. Vamos a hablar a partir del siguiente sumario: vida, integridad física y psíquica, libertad ideológica y libertad religiosa, honor, intimidad y propia imagen e inviolabilidad del domicilio. Todos estos derechos los encontramos del artículo 15 al artículo 18 de la Constitución española, y en esta primera parte vamos a ver vida e integridad física y psíquica y honor, intimidad y propia imagen. Vamos a empezar por el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Lo primero de todo es decir que estos tres derechos en conjunto son derechos absolutos que no admiten matizaciones, es decir, que no se puede poner ningún pero a estos derechos y que son presupuestos de otros derechos fundamentales. Para el ejercicio de cualquier derecho fundamental es necesario el debido cumplimiento y la debida eficacia de estos derechos a la vida, a la integridad física y moral. El poder punitivo, por tanto, no tiene la facultad de limitarlos. El derecho penal, más concretamente, no puede limitar el derecho a la vida ni el derecho a la integridad física y moral. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque para que existan todos los demás derechos es necesario que estos tres, como ya he dicho, se cumplan. No hay derecho al honor si no hay vida e integridad. Un sujeto, para ser titular de derechos, tiene que ser íntegramente vivo. De esta no facultad, imposibilidad del poder punitivo de limitar los derechos a la vida y a la integridad física y moral, nacen las prohibiciones de la pena de muerte, la tortura y los tratos humanos y degradantes. Es por ello que en España pues, no se pueden ejecutar este tipo de penas. Los titulares de estos derechos son todas las personas. Ahora bien, todas las personas físicas. Las personas jurídicas son las únicas son las personas físicas, son las únicas que pueden ser titulares de derecho a la vida, porque es un derecho natural innato al ser humano, que se extrae de las declaraciones de derechos del hombre y que es primogénito y que es inherente a la esencia, a la propia naturaleza del ser humano que vive en sociedad. El artículo 30 del Código Civil nos ayuda a determinar quién tiene vida. Pues bien, este artículo del Código Civil nos dice que tiene vida, que tiene personalidad jurídica, todo aquel que está enteramente desprendido del seno materno. Por tanto, tiene una capacidad de ser titular de derechos. Esto ha sido objeto de debate durante muchos años, muchas décadas incluso, porque nos hacemos la pregunta de si para tener derechos es necesario tener vida, es necesario tener personalidad jurídica, y el Código Civil garantiza que la personalidad jurídica se produce con el entero desprendimiento del seno materno. ¿Es el feto no nacido titular del derecho a la vida? Y aquí está el debate del aborto. Pues bien, vamos a ver simplemente, sin entrar en un debate moral ni jurídico, cuál es la regulación jurídica en España del aborto. Para dilucidar la cuestión del aborto tenemos la Ley Orgánica 2/2010, que es la ley de plazos, por la cual se puede abortar. ¿En qué caso se puede abortar? Pues antes de las 14 semanas de gestación, sin necesidad de alegar ningún motivo. Por eso se llama o es conocida como la ley de plazos, porque al contrario de la ley anterior, que es la de 1985, que es la ley de supuestos, no nos tenemos que poner en ningún supuesto a las 14 semanas de gestación. Antes de esas 14 semanas no hace falta que concurramos en ningún supuesto concreto, que aleguemos un motivo alguno, que se puede abortar. Además, esta ley de plazos otorga un plazo de 22 semanas cuando el feto sufra malformaciones incompatibles con la vida. La vida como concepto jurídico se entiende como capacidad de ser titular de derechos. En contra de lo que establecía, como ya he dicho, la ley de supuestos de 1985, que hablaba de tres tipos de abortos: el aborto eugésico, que era cuando estábamos hablando de malformaciones o enfermedades en el feto; el aborto ético, cuando la persona que había resultado embarazada había sido víctima de una violación, la cual era la causa de este embarazo; y el aborto terapéutico, cuando la madre corría serio peligro en el proceso de embarazo. Además, el aborto
que no se ajusta a la Ley Orgánica 2/2010, es decir, que se produce sin consentimiento de la madre o con consentimiento de la madre fuera de los plazos establecidos en la ley, es un delito de aborto que viene regulado en el artículo 144 y 144, 145 y 146 del Código Penal y que tiene diferentes tipicidades y penas. Ahora hablamos de la eutanasia. La eutanasia es el otro gran debate. El derecho a la vida no contempla el derecho a la muerte. Eso es un precepto primordial. No hay que confundir derecho a la vida con derecho a la muerte. El derecho a la muerte no es un derecho, porque los derechos vienen a proteger bienes jurídicos y la muerte no es un bien jurídico, en cambio la vida sí que lo es. Pero ahora bien, lo que sí que es un bien jurídico es la dignidad de la vida, y sí que se puede extraer que la dignidad en la muerte forma parte de esa dignidad en la vida. Es por ello que la eutanasia quedaría jurídicamente justificada. Entonces podemos entender que hay que pedir una serie de requisitos. Ese requisito es el testamento vital. El testamento vital es una declaración expresa por escrito de la intención de someterse a la eutanasia activa. Ahora hablaremos de los tipos de eutanasia, que es la prestación para morir en cualquier momento de una enfermedad que suponga siempre un dolor irresistible y con plena capacidad de obrar. No puede morir cualquier enfermo, la enfermedad ha de ser grave e irreversible y suponer además un dolor irresistible, así lo regula la Ley Orgánica de Eutanasia. La eutanasia, por tanto, hay que entender que no es un suicidio asistido. El suicidio asistido se podría interrumpir en cualquier momento de la vida sin ninguna otra condición. Una persona quiere morir y se la asiste para que ésta muera en cualquier momento. En cambio, la eutanasia requiere que falte ese requisito de dignidad de la vida, que la muerte sea irreversible, inminente y el dolor sea inaguantable. Los tipos de eutanasia además pueden ser más, pero los he intentado resumir en dos tipos de eutanasia. La eutanasia activa, que es la mera interrupción de la vida, la prestación para morir, y la eutanasia pasiva, que es el suministro de medicamentos para tratar el dolor de la enfermedad, acortando la vida, como puede ser ir suministrando morfina. También dentro de la eutanasia pasiva entraría la posibilidad de omitir los cuidados paliativos, omitir algunos tratamientos o algunos medicamentos en tal de que la persona muera de manera natural y la muerte siga su cauce natural, como puede ser el hecho de no prestar oxígeno a una persona o no ingresar en el hospital a una persona. El tema de los cuidados paliativos no son eutanasia, son lo contrario, es pretender calmar el dolor de una enfermedad y además pretender alargar la vida. No pretendes acortar la vida y no dejas a la persona morir. Vamos a hablar ahora del suicidio. Como veis muy brevemente, el suicidio no es un delito, es una enfermedad, por tanto existe una exigencia legal dentro del marco general de una previsión para la salud, pues existe la prevención para el suicidio. Las autoagresiones que irían con la integridad física, también el suicidio, que es una autoagresión, como he dicho, nunca constituyen un delito. Un delito necesariamente tiene que ir direccionado a otra persona de acuerdo con el principio de culpabilidad. Además, el delito en torno al suicidio no es que no exista, es que no lo comete la persona que se suicida, lo comete la persona que omite el socorro o induce al suicidio o colabora con él. Ahora vamos a hablar de la integridad física y moral. La integridad física y moral es aquel derecho que tiene una persona a no ver lesionado su cuerpo o su espíritu. Entendamos espíritu como un concepto desde el punto de vista jurídico. Es importante la palabra lesionar porque las lesiones también vienen bien estipuladas en las diferentes sentencias que han generado jurisprudencia. Hablamos de lesiones de mayor a menor. La mayor expresión de la lesión es la tortura, que es inducir dolor para conseguir una determinada actitud. Por debajo de la tortura estaría el trato inhumano, que es un padecimiento de grave intensidad, de mayor intensidad que la denigración, y por otro lado estaría la denigración, que es provocar sentimientos de miedo, inferioridad, angustia o humillación en cualquier otra persona, atentando así a su integridad moral.
Vamos a hablar ya de derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, empezando por el derecho al honor. Es un derecho definido como el derecho a la propia estima, al buen nombre y a la reputación. Por tanto, es un derecho que nace de dentro para afuera, un derecho que afecta no solo al ámbito personal, sino al ámbito personal y a su circunstancia. El derecho al honor es irrenunciable. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de los derechos de la personalidad que están consagrados en el artículo 18.1 de la Constitución española, como el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la propia imagen, y además vienen desarrollados por la Ley Orgánica 1/1982, que es una ley muy corta de unos 7 u 8 artículos de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. De acuerdo con el Tribunal Constitucional en su sentencia 42/2001, este derecho al honor es lábil, huidizo y cambiante de acuerdo a las circunstancias sociales y las ideas vigentes en cada momento. Es decir, el derecho al honor o el concepto de honor no es el mismo en 1975 que en el año 2022, por tanto hay que entender este derecho como un derecho que es variable, que va cambiando, que no siempre se ajusta a una serie concreta de presupuestos. Sobre la tutela del derecho al honor y la colisión que éste tiene con otros derechos es importante decir, el derecho al honor tiene tutela penal y tutela civil. La tutela civil es la de la Ley Orgánica 1/1982, que sería la que de manera más profunda vendría a proteger a las personas de las intromisiones ilegítimas del derecho al honor, y luego de manera más complementaria la Ley Orgánica 2/1984, reguladora del derecho de rectificación. La tutela penal de estos derechos se encuentra en los delitos de injurias y de calumnias, que ambos tienen una pena adecuada y además son los más habituales a la hora de recibir una tutela del derecho al honor y la colisión de derechos, sobre todo en este sentido. El derecho al honor colisiona en ocasiones con la libertad de expresión y el derecho a una información veraz y objetiva, que como sabemos también son derechos constitucionales. En este sentido podemos diferenciar dos dimensiones para reunir requisitos: la libertad de información y la libertad de opinión. En el caso de que estemos hablando de una colisión entre la libertad de información y el derecho al honor, se exigen dos requisitos: el interés público y la veracidad, es decir, que los hechos de los que se informa sean exactamente ciertos y que además interesen al conjunto de la sociedad. Por otro lado, en las colisiones entre el derecho al honor y la libertad de opinión, si bien no se exige veracidad porque son opiniones y no tienen por qué ser 100% veraces, sí que es verdad que no se consiente una flagrante falacia o una manipulación excesiva de la realidad. Además, para evitar esta colisión también es necesario que el asunto sea de interés público. Con respecto del derecho a la intimidad, vemos muchas sentencias, y esto es porque el derecho a la intimidad se ha visto menoscabado en muchas ocasiones y ha tenido que irse desarrollando por parte del Tribunal Constitucional. En un primer momento el Tribunal Constitucional habló de que el derecho a la intimidad está ligado a una esfera muy privada, privadísima de las personas, a un ámbito en el que estas personas pretenden mantenerse ocultos de los demás. Además, vincula este derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, que se encuentra en el artículo 10 de la misma Constitución. Además, el núcleo inaccesible del derecho es la intimidad, pero es la intimidad, como ya he dicho, tanto para las personas no conocidas como para las personas más expuestas al público, y esto vino en 1999 en otra sentencia sobre una persona famosa que también había visto vulnerado su derecho a la intimidad. Por tanto, se consagró también que este derecho es extensible no solo a las personas privadas, sino también a las personas famosas, entendiendo siempre que estas personas famosas están intentando ocultarse de los demás y no están haciendo actividades que forman parte de la vida cotidiana y que las evidencian ante el público general. La intimidad también, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, se le
se le concede al individuo, pero también a su familia, a su núcleo familiar. Y esto también estaría íntimamente ligado con el derecho a la inviolabilidad del domicilio. De hecho, una cosa también voy a decir del derecho a la intimidad, y es que es el presupuesto de la inviolabilidad del domicilio. La inviolabilidad del domicilio presupone el derecho a la intimidad. El derecho a la propia imagen. El derecho a la propia imagen es la facultad exclusiva que una persona tiene para difundir o publicar su propia imagen, entendiendo su propia imagen como la captación o reproducción de su imagen física personal. La Ley Orgánica de Derecho, al Honor, Intimidad Personal y Propia Imagen nos habla de que este derecho a la propia imagen no impide la captación cuando se trate de personas de proyección pública y la imagen se capte durante un acto público en un lugar abierto al público. La utilización de caricaturas de acuerdo con el uso social y también la información gráfica sobre un suceso público cuando la imagen de una persona aparezca como meramente accesoria. Esta es la típica imagen, por ejemplo, de un periódico en la festividad de San Fermín. Pues bueno, aparecerá la plaza del Ayuntamiento de Pamplona con miles de personas, pero esas personas no ven vulnerado su derecho a la propia imagen al amparo del artículo 8 de la LODHI.c. Bien, pues la necesaria compatibilidad entre el derecho a la seguridad del artículo 17 y el derecho a la propia imagen dio lugar a que se promulgara una ley orgánica para regular el uso de las videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lugares públicos. Y esto sería todo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente, en el que hablaremos de la inviolabilidad del domicilio, de la libertad religiosa y de la libertad ideológica.